4 casas más aterradoras de Europa. En el corazón de la oscuridad, donde las sombras se alargan y el viento susurra secretos olvidados, se erigen casas que guardan historias macabras. Estas moradas, testigos mudos de tragedias inimaginables, son escenarios de eventos espeluznantes que desafían la lógica y la razón. Los espíritus inquietos de aquellos que encontraron su fin de manera violenta deambulan por los pasillos, condenados a revivir eternamente sus últimos momentos. Puertas que se cierran solas, susurros que emergen de las paredes y figuras espectrales que se desvanecen en la penumbra son solo algunas de las manifestaciones que atormentan a quienes se atreven a cruzar sus umbrales. En estas casas embrujadas, el pasado nunca muere. Permanece latente, esperando pacientemente para envolver a los incautos en un abrazo helado que borra la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Castillo de Bran, Rumania. En lo alto de un acantilado en Rumania, el castillo de Bran se alza como un centinela sombrío, vigilando el valle con un aire de misterio y tragedia. Aunque popularmente asociado con la leyenda de Drácula, la verdadera oscuridad del castillo reside en las historias de sufrimiento y muerte que han impregnado sus muros durante siglos. Construido en el siglo XIV, el castillo fue inicialmente una fortaleza estratégica, pero pronto se convirtió en una prisión temida. En sus mazmorras, los prisioneros eran sometidos a torturas inimaginables. Sus gritos resonaban en los pasillos de piedra, mezclándose con el viento que aullaba a través de las torres. Se dice que las almas de aquellos que perecieron en agonía nunca encontraron la paz, condenadas a vagar eternamente por el castillo. Con el paso del tiempo, el castillo fue testigo de más tragedias. Durante las guerras, fue escenario de traiciones sangrientas y asesinatos brutales. Los ecos de estas atrocidades parecen haberse impregnado en las paredes, manifestándose en extraños fenómenos que continúan hasta el día de hoy. Los visitantes del castillo a menudo reportan una sensación de ser observados por ojos invisibles. En las noches se escuchan pasos en los pasillos vacíos y puertas que se cierran de golpe sin explicación. Algunos han afirmado ver figuras espectrales, sombras que se deslizan silenciosamente a través de las habitaciones, susurrando en lenguas olvidadas. El aire en el castillo siempre está frío, incluso en pleno verano, como si la presencia de los muertos robara el calor de los vivos. Las velas parpadean sin motivo aparente y los espejos reflejan imágenes que no pertenecen a este mundo. Los más valientes que se han atrevido a pasar la noche en el castillo han despertado con marcas inexplicables en su piel, como si las almas torturadas intentaran comunicarse desde el más allá. El castillo de Bran sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una danza macabra, recordándonos que algunas historias nunca mueren, sino que permanecen susurrando en la oscuridad. Château de Brissac, Francia. El imponente Château de Brissac, en Francia, se erige como un majestuoso testimonio de la historia, pero sus muros esconden un oscuro secreto que ha perdurado a lo largo de los siglos. En el corazón de este castillo habita el espíritu inquieto de la Dama de Verde, cuyo trágico destino lo ha marcado como un lugar maldito. En el siglo XV, el castillo fue escenario de una violenta tragedia. Charlotte de Brézé, esposa del noble Jacques de Brézé, fue descubierta en una relación ilícita. En un arrebato de furia, Jacques acabó con la vida de Charlotte y su amante en una de las habitaciones del castillo. Desde entonces, su espíritu atormentado vaga por los pasillos, incapaz de encontrar descanso. La Dama de Verde es nombrada así por el vestido esmeralda que lleva, y su aparición es precedida por un escalofrío que recorre el aire. Sus lamentos desgarradores resuenan en la noche, un eco perpetuo de su sufrimiento. Los visitantes y residentes del castillo han reportado encuentros con su figura espectral, que aparece y desaparece sin previo aviso, dejando tras de sí un rastro de desesperación. Los sonidos de pasos inexplicables y puertas que se cierran solas son comunes, y algunos han sentido una mano helada rozarles la piel. Las luces parpadean sin razón aparente, y los espejos a veces reflejan su imagen, atrapada entre este mundo y el más allá. El Château de Brissac sigue siendo un recordatorio inquietante de que el amor traicionado puede dejar cicatrices eternas, visibles solo para aquellos que se atreven a mirar en la oscuridad.
Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Monte Cristo Homestead, Australia. Aunque no está en Europa, es famoso por sus historias de asesinatos y actividad paranormal, como apariciones y ruidos inexplicables. Ubicada en Nueva Gales del Sur, Australia, es considerada una de las casas más embrujadas del país, un lugar donde el horror del pasado aún se manifiesta con fuerza aterradora. Construida en 1885, la mansión fue hogar de la familia Crowley, alrededor de la cual se tejieron historias de tragedias y muerte. El oscuro legado de Montecristo comenzó con la cruel matriarca, Elizabeth Crowley, quien, tras la muerte de su esposo, se recluyó en la casa durante 23 años, dejando que el lugar se deteriorara a su alrededor. Durante este tiempo, ocurrieron varios eventos trágicos. Un niño murió al caer por las escaleras, una criada embarazada se quitó la vida y un cuidador fue asesinado brutalmente en el establo. Hoy, la mansión es un hervidero de actividad paranormal. Los visitantes han reportado la presencia de figuras espectrales, con la señora Crowley siendo la más prominente, observando desde las ventanas con una mirada penetrante. Los gritos de la criada aún resuenan en la noche y pasos invisibles recorren los pasillos, como si los antiguos residentes continuaran sus rutinas macabras. Luces que se encienden y apagan solas, objetos que se mueven sin explicación y una sensación constante de ser observado son experiencias comunes para quienes se aventuran en Montecristo. Algunos incluso han sentido una presión invisible sobre sus cuerpos, como si manos fantasmales intentaran retenerlos. La mansión sigue siendo un testimonio inquietante de que los ecos del pasado pueden perdurar, atrapando a los vivos en un ciclo eterno de terror. Castillo de Glamis, Escocia. El Castillo de Glamis, situado en las brumosas tierras de Escocia, es un lugar envuelto en misterio y terror, conocido por ser uno de los castillos más embrujados del país. Su historia está plagada de leyendas oscuras, cada una más aterradora que la anterior, y sus muros esconden secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. Entre las sombras del castillo se dice que habita la Dama Gris, el espectro de Lady Janet Douglas, quien fue acusada de brujería y quemada en la hoguera en 1537. Su espíritu atormentado deambula por los pasillos, especialmente en la capilla, donde se la ha visto rezando en vano por la salvación que le fue negada en vida. Su presencia se anuncia con una fría brisa y un perfume floral que llena el aire antes de que su figura espectral se materialice brevemente. Otra leyenda escalofriante es la del monstruo de Glamis, un ser deforme que, según se dice, nació en la familia Bowes-Lyon y fue mantenido oculto en una habitación secreta del castillo. Aunque su existencia nunca fue confirmada, los rumores de su presencia han persistido, alimentando historias de ruidos inexplicables y golpes en las paredes que resuenan en la noche. El castillo también es escenario de otras apariciones, como el conde Birdie, un noble maldito por jugar a las cartas con el diablo. Su espíritu iracundo se manifiesta con gritos y el sonido de cartas barajadas, perturbando la tranquilidad de la noche. Los visitantes y el personal del castillo han experimentado fenómenos paranormales, como luces que parpadean, puertas que se cierran de golpe y una sensación constante de ser observados por ojos invisibles. El Castillo de Glamis sigue siendo un bastión de lo sobrenatural, un lugar donde las leyendas cobran vida y el pasado se niega a descansar en paz. Castillo de Cawdor. El Castillo de Cawdor, enclavado en las tierras altas de Escocia, es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan para crear un aura de misterio y terror. Aunque su fama está ligada a la obra Macbeth de Shakespeare, sus muros guardan secretos mucho más oscuros que cualquier ficción. Uno de los relatos más escalofriantes del castillo es el de la joven heredera, cuyo espíritu atormentado aún vaga por los pasillos. Se dice que su padre, cegado por la ira y el honor mancillado, la asesinó en un ataque de furia. La joven buscaba escapar con su amante, pero su intento fue descubierto y en un acto de brutalidad, su vida fue truncada.
Su presencia se manifiesta como una figura etérea que deambula por los corredores, llorando por el amor y la libertad que le fueron arrebatados. Los visitantes del castillo han reportado sentir una tristeza abrumadora y un frío inexplicable al pasar por ciertas áreas, especialmente cerca de la antigua torre, donde se dice que ocurrió el asesinato. Las puertas se cierran de golpe sin razón aparente y susurros apenas audibles llenan el aire, como si las paredes mismas quisieran contar su trágica historia. Además de la joven, otros fantasmas han sido avistados, como el de un hombre encapuchado que aparece en las sombras, observando en silencio. Los objetos se mueven solos y las luces parpadean sin razón, creando un ambiente inquietante que deja a los visitantes con la piel de gallina. El castillo de Cawdor sigue siendo un lugar donde el pasado se niega a descansar, y los ecos de traiciones y tragedias resuenan en cada rincón, recordando a todos que algunas historias nunca mueren. Hemos llegado al final. ¿Te animarías a pasar la noche en alguno de estos lugares? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.